política y medios, financiamiento de campañas, particularmente ayer a propósito de este proyecto de ley vinculado a una nueva ley de medios por la vía de los hechos, porque introduce muchos cambios en lo preexistente, ingresado en forma grave y urgente al orden del día del Senado, generó repercusiones, una reacción del Frente Amplio. ¿Cómo impacta en el sistema político? Eduardo Botinelli habla de eso a continuación. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te dije una cantidad de cosas ahí. ¿Qué tomás? Bueno, a ver, más allá del contenido de la ley de medios, yendo un poco a cómo fue el mecanismo, cómo es el desarrollo que hubo ayer, claramente los acuerdos políticos entre los partidos de un bloque o entre los distintos partidos siempre van más allá del ámbito parlamentario. Lo extraño en esta circunstancia fue que, si bien hace muchos años que viene la discusión, estaba siendo discutida casi desde el comienzo de este gobierno, digamos como que tuvo un empujón muy fuerte en horas que lleva a que el trámite parlamentario pasara a grave y urgente, donde claramente había un acuerdo político previo y que no transitó los canales habituales que se dan en el Parlamento, sea por comisión o sea mismo en una discusión en sala a partir de la presentación del proyecto. Claramente acá se juntan varias cosas, es decir, bueno, había una necesidad por parte del gobierno o estaba estipulada una necesidad de modificar la ley de medios impulsada por los gobiernos del Frente Amplio, porque en definitiva fue durante los gobiernos del Frente Amplio que esta ley anterior se puso en práctica y se planteó de un primer momento por distintos actores la necesidad de la modificación, pero claro, vienen los tiempos que empiezan a premiar. Estamos en las últimas sesiones del mes de mayo. Durante la segunda quincena de mayo el Senado no va a funcionar. Tampoco, ya en junio tenemos las elecciones internas. Entonces, era este momento o quedaría para después de las elecciones internas, y eso hace la premura, digamos, de cumplir con algún punto específico que se tenía que llevar, y los tiempos apremiaban en ese sentido, ¿no? Claro. Breve paréntesis para después seguir con lo que más o menos estaba pautado, Eduardo. Desde la oposición, el Frente Amplio y también la sociedad civil a este gobierno se lo ha asociado con los intereses, sobre todo de las grandes empresas, fundamentalmente canales de televisión, por contratos con Antel, por financiación a algunos proyectos a través de fondos en los que también interviene el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por la posibilidad de que desarrollen servicios de Internet que también se viene discutiendo hace mucho. Se habla aparte en algunos ámbitos de blindaje mediático. ¿Entendés que este discurso se puede reforzar contra el gobierno a partir de estos hechos? No, sin dudas. Sin dudas hay una búsqueda de asociación rápida de establecer que esta decisión de aprobarlo, además por la forma en que se termina dando, tiene que ver con responder a determinados intereses. Es decir, eso va a estar arriba de la mesa, y venía un poco a la mente aquello de cuando las políticas de control de tabaco y el propio presidente de alguna forma dijo, bueno, sí, efectivamente hay presiones de la industria tabacalera, es decir, sin decirlo de esa forma, sino usando la metáfora de la fábrica de chicle. No me lo pidió una fábrica de chicle. ¿No? De alguna forma estaba poniendo, y en este caso, bueno, es claro que quienes terminan siendo los beneficiados o quienes querían los cambios en la ley de medios eran los propios medios de comunicación. ¿Es sorpresivo entonces cómo se dio este tratamiento ayer? ¿Te parece que esa es la expresión? Bueno, es sorpresivo, sí, y que de alguna forma cambia algunas dinámicas, por lo menos del vínculo. Es decir, bueno, por un lado, no solamente el fondo de lo que se discute, que es ámbito de discusión durante la sesión y posteriormente, sino la forma, ¿no? Y eso hace un poco al vínculo, primero, interpartidario en el propio Parlamento, pero también cuando este tipo de leyes, sea cual sea, pero se hace de esta forma, limita la capacidad de discusión en el ámbito parlamentario y también limita de alguna forma la posibilidad de instalar en la opinión pública un tema. No digo que este sea el caso, porque no parece que sea un caso donde la formación de opinión pública sea clave, claro, ¿no? Pero sí que, en definitiva, cuando se dan este tipo de mecanismos, una de las consecuencias tiene que ver con la falta de discusión
en el ámbito parlamentario, pero también con la falta de discusión que hay en forma previa en los distintos ámbitos de la sociedad civil, como mencionabas, o mismo en la ciudadanía en términos generales. Ayer, después de la sesión y con las características que tuvo, el Frente Amplio abandonó la coordinación de bancadas a nivel del Senado, cuando en realidad le queda muy poco, bastante poco a este periodo, ¿no? Habrá que ver si esto es definitivo, si puede tener marcha atrás. ¿Qué implica eso? ¿Hay una herida política ahí? Bueno, sin dudas. O sea, siempre que hay una mayoría que impone a una minoría una resolución, siempre alguna molestia queda, y sobre todo cuando hay temas sensibles, ¿no? Cuando de repente podemos hablar de otros casos que tienen más que ver con cuestiones afectivas o de principios o de derechos que se sienten vulnerados o atacados. Y en este caso no es solamente esa discusión, sino también lo que es la forma, que es lo que decía recién, ¿no? Es decir, la forma dañó aún más. No solamente es quien lleva adelante e impulsa una ley en este caso, que va en contra de lo que opinaba la minoría en este caso, sino además la forma en que se dio, de alguna forma dañó más ese vínculo. Digamos, agregado para cerrar, un integrante de la coalición, el diputado Colorado, no senador, no participó de la sesión de ayer, Ope Pasquet, se quejó porque con el cambio en el orden del día que hubo ayer, de alguna forma se dejó afuera de consideración del Senado el proyecto de ley de eutanasia. Al mismo tiempo hay quienes vinculan lo que se votó ayer en nueva ley de medios con el otro proyecto que está en comisión vinculado a financiamiento de las campañas políticas. También hay un tratado en el medio vinculado a patentes. ¿Qué relación hay, en definitiva, entre la discusión de ayer y esos otros 2 o 3 proyectos que mencioné? Bueno, en principio no hay demasiada relación entre sí, pero sí hay algo que es común y es el tiempo, ¿no? Es decir, los tiempos. Hemos hablado sobre el tema de la ley de financiamiento de los partidos en otros momentos, en otras columnas, y una de las primeras cuestiones era que no era bueno legislar sobre financiamiento de los partidos en año electoral, claro, menos a un mes y medio de una primera instancia que no es regulada por esto, pero está dentro del año. Es decir, no es una buena práctica, y peor es que está haciendo a las corridas, porque en definitiva se está haciendo contrarreloj para poder cumplir con un avance en algún sentido, y es probable que lo que salga sea bastante poco ambicioso, por lo menos. Después tenemos lo de patentes, que tiene una urgencia en la medida que el gobierno quiere impulsar el acuerdo transpacífico. Ahora, ahí lo que sucede es que, así como cuando hablamos de distintas leyes y lobbies empresariales o las presiones que pueden existir, acá también existen a favor y en contra del acuerdo de patentes. Bien. Y eso está en juego. Y con respecto a eutanasia, el gran tema acá no es los grupos de presión económico, sino que hay un trasfondo ideológico fuerte, profundo, que divide a la propia coalición. No es esto de que hay una mayoría que, digamos, un bloque sobre otro, sino que dentro del propio bloque de la coalición hay una división muy fuerte que tiene que ver con la concepción de la vida y la muerte, claro, ¿no? Es decir, son cosas muy profundas que tienen diferentes opiniones. Por lo tanto, sobrevuela el riesgo de veto presidencial. Bueno, también, ¿no? Entonces, todo eso hace que no necesite o no tenga la urgencia que pueden tener estos otros proyectos. Gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Gracias a ustedes.